Bueno, se encuentra conmigo en el día de hoy Gretchen Sierra Zorita. Ella fue la directora de la Oficina de Puerto Rico y los Territorios en la Casa Blanca bajo la administración Biden-Harris, a quien le doy la bienvenida. Zorita, Sierra Zorita, muchas gracias por aceptar la invitación del diario para esta entrevista, para hablar pues de lo que va a pasar a partir de ahora, de lo que pasó Ujú. durante la administración Biden-Harris y de lo que se está dando ahora públicamente con la llegada de Trump y en términos sobre todo del tratamiento para Puerto Rico. Bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros sus impresiones. Gracias por la invitación. Se Ok. agradece siempre. Sí. De hecho, llevamos ya un buen rato, ¿verdad? Planeando Ujú. esto, tratando de que se diera y qué bueno que finalmente se dio. Y yo sé que la gente está bien interesada en saber qué se hizo desde la oficina de los territorios. Así que vamos a empezar ya. Vamos a ver, ¿qué se siente haber sido la primera directora de origen boricua de esta oficina de los territorios en la Casa Blanca? ¿Y por qué es importante dicha posición? Pues mira, la gente siempre dice, cuando le preguntan ese tipo de cosas, es un placer, es un honor, es un Ujú, privilegio. Y esas son las palabras que todo el mundo repite, pero la verdad que es verdad. ujú. Es un placer, es un honor, es un privilegio. Para mí personalmente, una gran pena que mis padres no lo vieran. Mi padre sobre todo le encantaban las noticias. Ok. Sabía, tenía 3 periódicos, 4 magazines de noticias y le hubiera encantado esta etapa de mi vida. Y pues por ello te digo, es un honor, un placer y un privilegio. Ujú. Pero el pensamiento que a mí me venía muy a menudo, sobre todo en el primer año, cuando iba a reuniones o pasaban temas por mi escritorio, era, ¿por qué tardaron tanto? Ok. ¿Por qué tardaron 123 años? Pero cuando dice se tardaron tanto, ¿quiénes? Para especificar. El gobierno federal, Gobierno federal. ¿por qué tardaron tanto en tener a una persona de los territorios representando, abogando, manejando asuntos de territorio? Por 123 años, con unas pocas excepciones aquí y allá, porque no soy la primera puertorriqueña que ha pisado, eh, no hemos tenido una persona territorial bregando con los temas de los territorios. Y uno oye las conversaciones, oye la discusión y ven cómo se desarrollan las cosas y muchas veces uno se da cuenta que no han pensado en los territorios, no por intenciones negativas, sino porque no han pensado. Y cuando está ahí dice, ¿cómo es posible que por 123 años han tomado decisiones de nuestro asunto sin tener a alguien representando nuestro asunto? Ujú, ujú. Y eso era lo que más me llamaba a mí la atención durante ese primer año. Y bueno, me imagino que varias cosas quedaron inconclusas, ¿verdad? Porque la situación de Puerto Rico es complicada en general, ¿verdad? Y tiene muchos ángulos. Pero si pudiera mencionar algunas que usted hubiese querido, ¿verdad? Darle término o avanzar y no se pudo, ¿cuáles serían? Pues te voy a decir, ya el término parte tiene que ver con mi oficina. Me gustaría hablar un poquito de mi oficina y por qué es importante. Porque eso tiene que ver parte de lo que deberíamos, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos podido avanzar. Mi oficina es importante, mi posición es importante porque tú necesitas a alguien que le dé visibilidad a los territorios en la política pública y en la implementación de los programas. Porque los territorios son estas jurisdicciones idiosincráticas con leyes, política, etnia, no sé si, diferente, todo tipo de cosas, historia, y no son estados. Y Mm, entonces cuando necesitas a alguien que esté constantemente diciendo, ok, esto funciona para los estados, ¿cómo va a funcionar para los territorios? O sea que esa visibilizar a los territorios que tienden a ser invisibles es súper importante. Lo otro que es súper importante de tener una oficina como la mía es la burocracia federal es inmensa y mm, para un territorio es bien difícil navegarla porque no hay la presión que tienen los estados de que los oigan. No hay un senador, no hay 2 senadores, no hay unos congresistas agarrando el teléfono. Y entonces hay facilitarles acceso a cómo navegar ese sistema tan complejo. Eso es importante.
Y lo otro, como te dije, al no tener una representación política, es importante que alguien abogue por sus intereses, que alguien explique sus intereses, que alguien diga, sí, eso me parece bien, pero has considerado esto. Y te voy a decir, mi experiencia ha sido mayormente positiva. Una vez la gente entiende estas diferencias, estas condiciones, estas situaciones, la gente está muy abierta y en general se llevan ese conocimiento hacia el futuro y cuando vuelven a ver otra cosa, muchas veces me llamaban, me mandaban un email y me decían, Gretchen, ¿qué te parece esto? O sea, que ya es parte de su educación. Y esa es la razón por la oficina importante. Me preguntaste, ¿qué me hubiera podido haber continuado? Número uno, que mi posición se formalizara, que mi misión y mis responsabilidades se formalizaran e institucionalizaran y que hubiera más de mí en otros departamentos y agencias, para que cuando los territorios fueran, por ejemplo, el Departamento de Defensa, con los cuales los tres del Pacífico tienen mucho contacto por distintas razones y en Puerto Rico un poco, puedan manejar por el Departamento de Defensa. Imagínate lo que es manejar aquí. Manejar por HHS, aquello es un mundo, o sea, todos estos departamentos son unos mundos. Y tener a alguien en cada sitio para los territorios, eso hubiera sido ideal. Te quiero decir, una cosa que mucha gente no sabe es que las tribus americanas están en una situación muy parecida. Están más adelantadas en este proceso que nosotros. No lo adelantados que deberían estar dado que las tribus eran los habitantes originales de este país. Pero tienen problemas muy similares. Y entonces, y una de las cosas que han logrado es tener representantes en más departamentos, no todos todavía, pero muchos más departamentos, para que ellos puedan bregar con los temas de las tribus, que son muy distintos porque las tribus son jurisdicciones soberanas, con leyes distintas, o sea que es otra cosa. Y una última parte para que la gente entienda, el Departamento de Interior tiene jurisdicción sobre los territorios y Puerto Rico estuvo allí hasta 1953. Cuando se convirtió en el ELA, ahí salió de ese grupo. Entonces el Departamento de Interior tiene jurisdicción sobre Samoa Americana, Guam, las Marianas del Norte, Northern Marianas y las Islas Vírgenes. Ellos pueden bregar con el Departamento de Interior, pero el Departamento de Interior se le hace muy difícil bregar con los otros departamentos, porque el Departamento de Interior no le puede decir al Departamento de X, usted haga esto, ¿entiende? Es una relación de iguales. En el caso de Puerto Rico no tiene ni una base per se, o sea que tener esta institucionalidad es súper importante y yo le agradezco muchísimo al presidente Biden y a su administración tener la presencia de crear esta posición, porque es lo que yo digo que es un cambio, un game changer. O sea, ha cambiado el juego, o por lo menos nuestra expectativa de lo que podemos hacer y de lo que podemos ser. ¿Hasta qué punto, perdóname, hasta qué punto entiende que se le pudo dar más visibilidad a las necesidades de Puerto Rico, los retos de Puerto Rico a través de la oficina? Pues fíjate, yo creo que la oficina se creó porque Puerto Rico era una prioridad para la administración de Biden. O sea, no fue, la oficina se creó y yo realcé el tema de Puerto Rico y los territorios. No, la oficina se creó porque eso era una cuestión que ellos consideran importante. Y tan pronto yo llegué en el abril del 21, me parece que fue ya para el verano, estábamos trabajando llevando hacia el grupo de trabajo de Puerto Rico. O sea que eso fue bien, bien rápido. Eso ya estaba ya contemplado porque era parte pues, del compromiso que tenían con Puerto Rico. O sea pero una vez establecida mi puesto, pues claro, era mucho más fácil para la gente constituyentes de Puerto Rico, ya sea sector civil o privado o gobierno, poder reunirse, poder tener reuniones, poder hablar de esos temas y dejarle entender. O sea, que en eso ayudó mucho. Y ofrecía no solo a Puerto Rico, eso se ofrece a todos los territorios. Es importante Quiero destacar eso. recalcando porque los temas son parecidos y en la unión está la fuerza. Pero, ¿cómo afectaría el hecho de verdad de que no haya una figura como usted en esta oficina, los intereses de Puerto Rico? Porque no estoy clara, a partir de aquí, con la llegada de Trump, ¿qué va a pasar entonces
con esta posición? ¿Qué va a pasar con la oficina per se? ¿Qué información usted tiene al respecto? No tengo ninguna. Ujú, Por el momento creo que hay un candidato, pero no ha ido nada formal para el jefe de mi oficina. Mi puesto caía dentro de la oficina de Intergovernmental Affairs, ujú, eh, porque es la oficina que brega con los oficiales electos, desde gobernadores hasta abajo. Y tradicionalmente la persona que bregaba con los gobernadores de los territorios estaba en esa oficina. Y creo que en base a eso fue que se colocó ahí. No hay necesidad que esté en esa oficina necesariamente, pero en cuanto a esa oficina, yo no sé todavía quién va a trabajar en esa oficina. Yo, asumiendo que escojan una persona capacitada y una persona entregada y una persona que esté dedicada al servicio público, yo me encantaría que tuvieran a alguien, aunque no compartamos la misma política, o ujú, que no compartamos las mismas opiniones de ciertas cosas, porque sí creo que es importante tener a alguien. Pero si es tener una persona allí, solo para tener una persona y no le dan la autoridad o la influencia o el acceso que me dieron a mí, pues entonces es una pérdida de tiempo. Así que en ese sentido, les deseo que si pueden colocar a alguien, que coloquen a alguien que realmente se pueda hacer valer y avanzar y abogar por los, los intereses de los Pero lo territorios. que estoy entendiendo es que hasta el momento lo que está contemplado es alguien para la oficina en la que está escrita la que usted ocupó. O sea, pero para la posición de la oficina específica de los territorios no hay No. ninguna información de que se vaya a llenar el puesto que usted deja, ni que haya una intención a esos fines. Ni creo que estemos en el radar, para serte franca, porque dadas las últimas 2 semanas que hemos tenido, me parece que no caemos dentro del radar. A eso voy, porque eh, ¿qué espera usted de la administración de Donald Trump en vista de lo que ha estado pasando en los últimos días? Lo más reciente fue toda esta controversia por el memo y los fondos federales que inevitablemente iban a afectar de alguna manera a Puerto Rico. Pero ¿espera usted algún tipo de tratamiento distinto al que él dio durante su primer mandato? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las expectativas? No tengo manera de predecir Ujú, eh, qué tipo de relación vamos a tener. Eh, las, unas cuantas de las políticas públicas que ha anunciado hasta el momento no son necesariamente las que nos convienen. Por ujú, ejemplo, la cuestión de la, la política pública en cuanto al cambio climático o a la energía. Pues nosotros somos todos, bueno, todos los territorios son víctimas del cambio climático. Todos tienen costas que se están erosionando, todos tienen mares que están subiendo, todos tienen problemas energéticos, todos tienen energía que es demasiado cara. Todos quieren hacer transición a renovable, aunque saben que es difícil porque necesitan resiliencia, porque todos tienen huracanes. Todos están aislados y no pueden venir los trucks de la compañía de energía del próximo estado a traerle la energía o a montarle los postes de nuevo, como se hace en Estados Unidos cada vez que hay un desastre. O sea, hay una isolación, aislamiento geográfico que impacta mucho. O sea, que ese tipo de política pública, pues a los territorios no les conviene. Otras cosas como esta guerra contra la infraestructura ha sido una bendición para los territorios que tienen tanto y tanto y tanto que no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque la gente bueno, no hace la conexión muchas veces, que los territorios están constantemente pagando por servicios básicos que no los cubre el gobierno federal. Y cuando uno está pagando por servicios básicos no cubiertos por el gobierno federal, uno no tiene los fondos pues, para mantener infraestructura, para hacer inversiones económicas y todo eso. Así que cuando le ponen pegas a los fondos de infraestructura, que ha sido una verdadera bendición, pues eso es problemático para los territorios. Y la cuestión esta del DI, del Diversity, Equity and Inclusion, han hecho como que un monstruo donde no había un monstruo. Porque estas cuestiones de equidades no tienen que ver con gente progresiva, tienen que ver que hay en el mundo jurisdicciones que son ignoradas por distintas razones, incluyendo mujeres blancas en Apalacha. ujú. No es simplemente racial. Y entonces, pues los territorios caen dentro de eso porque pues son áreas aisladas, áreas que históricamente no han sido incluidas en la política pública del país. Y entonces programas que tal vez permitirían que ellos fueran más incluidos, ahora no se pueden dar
Eh, Hay tanto programa bajo la mirilla que francamente no quiero ni darte ejemplo de cosas que se han hecho bajo esta cuestión de inclusión. Ujú, Pero hay una agencia ah, internacional, federal, que desarrolló unos programas para incluir a dos de los territorios porque estaban pensando, si vamos a entrenar gente para el extranjero, ¿por qué no los entrenamos en los territorios? En vez de, o sea, en territorios que están conectados con esas partes del mundo, como el Pacífico, como el Caribe. ok. Sin darte mucho detalle, porque francamente, pues son programas que están bajo la mirilla en estos momentos. O sea que cuando tú empiezas a abrir el entrar que da, no es tan sencillo como gente de cierta raza o gente de cierta etnicidad. Es como incluimos a los que no están incluidos. Ujú, 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 Y en el caso de territorio, no están incluidos porque son territorios irrelevantes ujú, de si son blancos o negros o pobres o ricos, son territorios. O sea que no sé cómo les va a ir, ujú. espero que nos vaya bien, pero yo creo que tenemos que esperar y, y reaccionar en el momento. Y dentro de lo que podemos prepararnos y francamente no tomar pasos que nos pongan en la mirilla. A mí me llama mucho la atención la carta que le envió Donald Trump a la gobernadora cuando ella estaba juramentando, porque el presidente indica que su intención es trabajar para desarrollar económicamente a Puerto Rico. Por lo menos eso fue lo que manifestó en esa carta. Pero mi pregunta es, sin una red que funcione, sin resiliencia e independencia energética para los ciudadanos de Puerto Rico, o sea, ¿se puede desarrollar Puerto Rico económicamente realmente? Bueno, la red se tiene que arreglar, eso es un básico. O sea, es difícil atraer inversiones cuando tenemos ese problema energético. Ujú, Y francamente sé que se leyó una carta en la inauguración de la gobernadora, francamente no lo vi. Pero si me dices que lo que está él deseando es desarrollo económico para Puerto Rico, sea bienvenido. O sea, yo no voy a poner ninguna pega a nadie en Washington que quiera ayudar ni a Puerto Rico ni a los territorios. ujú. Pero, por ejemplo, esa propuesta para eliminar FEMA, sabemos que FEMA ha obligado muchísimos fondos para Puerto Rico. O sea, si eso se concreta, ¿cuál usted estima que podría ser el impacto en términos de la reconstrucción de Puerto Rico en general, que empieza, ¿verdad? También por toda esta cuestión del sistema energético y que se complementa con proyectos de energía renovable, etcétera, 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 y muchos otros proyectos. O sea, ¿cómo esto se complicaría? Yo no creo que lleguemos a deshacernos de FEMA. FEMA es altamente necesario, Ujú, sobre todo en estos momentos donde el cambio climático nos trae un, un clima completamente impredecible. Por ejemplo, ese huracán que entró por Tennessee, North Carolina, que entró por las montañas, que aquí son las Smoky Mountains, ujú, allí nunca ha habido un huracán. Esa no es zona de huracán. Yo conozco esa zona personalmente. O sea, son cosas completamente predecibles. Esas lluvias que se crean en el oeste, los ríos esos atmosféricos, los fuegos. O sea, estamos en un momento tan y tan inestable que FEMA no puede dar abasto. O sea, que FEMA no podemos dar abasto sin FEMA. No, FEMA es imprescindible, ¿ok? ujú, Me llamó mucho a mí la atención, no sé si te acuerdas cuando pasó esa tormenta tan horrible en Valencia que se inundó todo inmediatamente, ujú, eh, que hubo mucha queja sobre la emergencia y quién estaba a cargo de la emergencia. Y no es que yo siga este tema muy cerca, pero ahí me di cuenta que en España hay una FEMA central pero que muchas de esas responsabilidades se le han delegado a las regiones, a las provincias. ujú, Entonces, cuando llegó ese tema, no había un sistema central que podía entrar y asumir el trabajo y las responsabilidades que se necesitaban. O sea, porque no tienen un FEMA fuerte como el de nosotros, o sea, con la capacidad que tiene nuestro FEMA. O sea, que el FEMA es imprescindible. Y lo otro es
como resulta esto es, tienes que tener una declaración de emergencia presidencial y esa declaración lo que esa declaración dice es que tú no estás capacitado para bregar con ese desastre y necesitas ayuda nacional. Si tú deshaces a FEMA, ¿cómo van a quedar los estados que no están capacitados? Porque Kansas y Mississippi y Oregón y Florida son bien distintos. Ujú, Yo también, yo resido en Washington, pegadita a Washington, Maryland. ¿Cómo van a responder a los desastres? ujú. O sea que es una idea que francamente no creo que vaya a venir porque no creo que ni los gobernadores, ni los senadores, ni nadie se quiera deshacer de FEMA. Eh, Y es- a, a FEMA, ajá, bueno, hay cierto consenso, ¿verdad? Cuando se examina el trabajo de FEMA, de que todavía tiene que reducir mucho la burocracia para poder agilizar lo que es el desembolso final de esos fondos, etcétera, etcétera, en el caso de Puerto Rico para obra pública y demás. Yo le pregunto, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Si el caso no se elimina FEMA porque no es conveniente, ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar el funcionamiento de FEMA y hacerlo más ágil todavía? bueno, no tengo ahora la lista de cosas que se han hecho en FEMA en Puerto Rico, pero por ejemplo, este, los desembolsos, o Ujú, sea, que no le requieren, por ejemplo, a los municipios que, que le den un refund, ¿ok? O sea, que están desembolsando con anterioridad. Esa es una cosa que se ha hecho para poder agilizar. Otra cosa que se ha hecho, y hay más, lo que pasa es que no tengo la lista al frente mío, los procesos, en vez de hacerlos lineales, cuando hacen los procesos de evaluación, que si la cuestión de preservación histórica, que si la cuestión de la NEPA, que es lo del el ambiente, hacerlo a la par. Esos son tipos de cambios que se han hecho con Puerto Rico y que han acelerado, pero el caso es que para cada proyecto se tiene que hacer un scope of work. Otra cosa que se han hecho, por ejemplo, la cuestión del ambiente. Mirar, cuando están mirando ciertos proyectos, que son proyectos que tienen ciertas cosas en comunes, en vez de hacer la cuestión del ambiente, la evaluación el environmental impact statement para cada proyecto, pues cogen temas puntos que tienen en común y van ujú, hilándolo para reducir ese proceso. O sea, que han habido cambios. ujú. El hecho que tenemos una oficina de FEMA en Puerto Rico, eso fue o sea, eso no hay una oficina de FEMA en todos los estados cuando ocurre un desastre. Puerto Rico tiene una, el RJO. O sea, que se han hecho muchas cosas, pero es un proceso lento. Y es un proceso lento así en todos lados. No me considero una experta en FEMA para darte recomendaciones, pero sé que en Puerto Rico se ha hecho. Una cosa que quiero hacer notar es que Puerto Rico tiene un récord excelente en cuanto a cumplimiento con los procesos del gobierno federal que no son solamente Puerto Rico, son para todos. Ujú, Esto destacado por el FEMA, o sea, que el Core 3 ha ejecutado tú sabes, de acuerdo a los procesos federales sin ningún problema y lo usan como ejemplo ujú, ujú, en otras partes del país. Core 3 obviamente es necesario. ujú. Eso, pues, Aparentemente no está segura la permanencia de Cortre. sí, bueno, pero sí, nosotros sabemos cuáles son las capacidades Ujú, el gobierno de Puerto Rico y descentralizar la función del Core 3 ujú. sin ninguna coordinación, es que ni me lo imagino, Ok. no me lo imagino. Uno de los argumentos del equipo de Trump, ¿verdad? Es que hicieron lo correcto a retener los fondos federales para Puerto Rico por varias razones. Una, ellos alegan son el mal manejo, ¿verdad? Y yo he escuchado, incluso me han dicho que otro asunto aquí que pesa es que el tiempo le ha dado la razón, porque aún liberando, ¿verdad? Ustedes liberaron todos esos fondos a partir del 2020-2021, Ujú. es muy poco lo que se refleja en obra. O sea, más allá, ¿verdad? De lo que son los desembolsos, los que están obligados, o sea, lo que la gente ve como finalizado, como parte de la reconstrucción, no es suficiente para toda la cantidad de fondos que se han estado, ¿verdad? Manejando y encaminando para Puerto Rico. ¿Cuál es su respuesta a eso? Bueno, las razones por las que la administración previa eh, aguantó los fondos, no imaginamos que tenía que ver porque nos acusaron de corruptos. Ujú, Hay que relucir que en ningún momento ha habido corrupción con estos fondos y que el caso que se dio de corrupción no tenía que ver nada con puertorriqueños.
Así que eso es un prejuicio infundado, eh, como muchos de los prejuicios que existen en estos momentos. O sea que esa razón no le hemos dado. En cuanto a la lentitud, tenemos que a reducir varias cosas que se nos olvida. Nosotros tuvimos los fondos que no se soltaron hasta los primeros que se soltaron fue en septiembre de 2020, que fue para la red y se hizo un anuncio. Hemos soltado y ese dinero se había otorgado en el 2018. O sea que 2 años el dinero de la red estuvo aguantado y se hizo un gran anuncio Te antes de refieres a la la pandemia. administración Trump en ese Exacto, entonces. Ujú. exacto, era bombo y plato de dinero que llevaba 2 años allí, porque estábamos en año de elecciones. Después, cuando entramos nosotros de HOT, fueron como 20 billones más que soltamos. Ujú. Así que, número uno, el dinero empezó lento. Número dos, en 2020 tuvimos dos cosas. Los terremotos, que fue otra línea de desastre, y tuvimos la pandemia. Y la pandemia atrasó todo. Y tercero, tuvimos a Fiona. O Ujú. sea que el sistema, no quiero dar excusas, y sí podemos hacer todo mejor, y sí podemos acelerar, y sí podemos trabajar más duro. O sea, no es que quiera dar excusas, pero la gente piensa, oh, llegó María, y mira, en el 2017 todavía pasaron muchas cosas entre María y hoy. Entiendo yo que este año que pasó tenían que agilizarse más de los proyectos. Obviamente no estamos al nivel que esperábamos. Espero yo que podamos ahora, en este año entrante, ahora, si desmantelan a Core 3 Ujú. y si no tienen una transición que haga sentido con todo el conocimiento que ha adquirido este Core 3 bajo la administración del gobernador Pierluisi, vamos a empezar lento y vamos a pedir lento. Ujú. Así que cómo se maneja esta transición va a tener un impacto enorme en Ujú. la ejecución de estos proyectos. Grupos en la diáspora, poco antes de que finalizara el año, emplazaron al gobierno de Biden Ujú, para que liberara la mayor cantidad de fondos posible mediante alguna acción ejecutiva ujú. particular. ¿Por qué no se hizo esto? Eh, Porque la mayoría de los fondos estaban hablando de FEMA, la mayoría de los fondos de Ujú. FEMA están obligados. Ujú. Lo que no están es desembolsados. Ok. Y, eh, y no, y no, ese fue uno de los temas que revisamos y no había necesidad de tomar esa acción. Ok. Eh, no voy a decir que todo, nada es imposible porque estamos, como decía, cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Hemos Ujú. visto muchas cosas en estos días, pero una vez los fondos están obligados, no hay precedente de que el gobierno federal eh, tome esos fondos. Ok. Ok. Hay también Yo creo que preocupación. también ese pedido vino en base a que había desconocimiento y miedo de el estatus de los fondos. O sea, que si hubieran sabido el estatus de los fondos, tal vez no hubiera venido el pedido. Ok, o sea que básicamente la mayoría están obligados y no había necesidad de hacer ese trámite, es lo que usted plantea. No están corriendo el riesgo que la gente estaba preocupada. Ok. Y en términos del Fondo de Resiliencia, que son de los más actuales, ¿no? Que ya se empezaron incluso a instalar algunos paneles solares en Puerto Rico con este programa del Departamento de Energía Federal. Ujú, Eh, Yo personalmente en la orden no he visto exactamente una mención del Fondo de Resiliencia, hay una orden energética nacional que emitió Trump, ujú. pero yo le pregunto a usted que está más familiarizada con el tema, ¿cuál pudiera ser el alcance o el impacto de estas órdenes en términos de energía en casos como este del Fondo de Resiliencia? Entiendo que el fondo de residencia también está mayormente obligado ya. Es Okay. la cuestión de los desembolsos, o sea que es una situación final a la de FEMA. Ok, o sea que no debe haber mucho, no peligran como se esperaría. Volvemos, cosas veredas, Sancho, pero dentro de un mundo normal, no. Ok. Es mi entendimiento. Y en términos, los que sí se mencionan son las leyes IRA y se menciona la ley de infraestructura, bipartidista de Ujú, infraestructura en esa orden de emergencia nacional que firmó Trump. ujú. Ahí hay fondos que se asignaron a Puerto Rico. ¿Cuál es el caso sobre ese particular?
Y sobre ese particular no tengo los datos para decirte el tipo de contestación que te he dado, pero sí entiendo, o sea, dependiendo cómo los calcule, vamos a decir que hay sobre 3 billones. Ustedes usan la palabra 1.000 millones, yo uso Ujú, billones, millones. en fondos de infraestructura que potencialmente se podían dar para Puerto Rico. Alocados hay menos, pero como eso, o sea que es mucha pérdida. La mayoría de esos fondos, como los cientos millones, es carretera. Eh, o sea, que son fondos, pues volvemos, cosas que se necesitan. Ujú. Pero no te puedo dar información cuánto de eso está desembolsado. Tal vez Ailín Vélez, que era la secretaria de Transportación y Obras Públicas en Puerto Rico, tal vez tenga manejo de esos números. Pero está paralizado, o sea, ya las disposiciones de esa ley está paralizada, lo que significa es que no aplican en estos momentos a Puerto Rico. O sea, está aguantado lo que tenga que ver con Puerto Rico ahí, ¿no? Para yo estar Volvemos, está clara. obligado. Yo no creo que ellos puedan aguantarlo. Es una Ok, si no se ha obligado el dinero. ok, ok. Y son estas, oiga, hay una mucha confusión porque salieron las órdenes ejecutivas que no se podía gastar el dinero de infraestructura, así que, Ujú, pero si está ujú. obligado, está obligado. O sea, para nosotros, para yo estar clara, y nosotros acá, o sea, cuando unos fondos están obligados, es más, básicamente más complicado que cualquier gobierno federal venga y diga, mira, no vamos, Ujú, vamos a remover ese dinero, no se ujú. va a hacer el proyecto en cuestión. Exacto. Ok. Pero ahí también, para yo estar clara, ahí también, Mire, o sea, ya está ajá, ajá, ajá. Ese es como que el paso final, como se dice, antes de empezar a el hacer, desembolso, el paso final. exacto, antes del desembolso, ese es el previo al desembolso. Exacto. Ok. Pero sí también hay para resiliencia de la red ahí, en la ley de infraestructura, ¿correcto? Sí, y no volvemos, no tengo la lista al frente, pero entiendo, por ejemplo, que algunos de los programas de la EPA, que tenía programas en el ámbito energético, vienen de por ahí. Creo que también puede que algunos de los programas de USDA Rural vinieran por los fondos de infraestructura. Volvemos, no tengo la lista. Estoy obrando de memoria. Ok, el grupo de trabajo de la Casa Blanca, ¿verdad? Ujú, Luego de esa reunión, esa primera reunión que entiendo que fue en julio del 2021, si no me equivoco. ujú. Ok. Eh, Se creó el diálogo económico. ¿De qué forma, verdad, la oficina que usted dirigió se insertó en esa iniciativa y a su juicio, cuáles fueron los logros de ese esfuerzo? Déjame explicarte un poquito de la historia el grupo de trabajo de la Casa Blanca. El grupo de la Casa Blanca fue formado y constituido por los directores del Domestic Policy Council, el National Economic Council y el Office of Intergovernmental Affairs, ¿ok? Y dentro de esas oficinas, por el staff, gente como yo trabajaba, ¿ok? Este, como parte de eso, se creó un Interagency Policy Committee que se llaman en la Casa Blanca IPCs. Los IPCs se usan tanto para issues domésticos como internacionales. Para darte un ejemplo, que me lo estoy sacando de la cabeza, vamos a decir que tienes que bregar con homelessness en zonas urbanas. Es un tema amplísimo, pero vamos a decir que vamos a bregar con eso. O tratamiento médico de homeless en zonas urbanas o algo así. Crea un IPC del tema y todas las agencias que tienen que ver con ese tema bregan con el tema y trata de buscar una solución y cómo afrontar el problema. Eso es un IPC tradicional. También se pueden hacer para issues de índole internacional. El de Puerto Rico es distinto en que fue el único IPC que se hizo basado en una localidad. Es place-based. O sea, no hay ningún IPC que esté basado en el IPC de Kansas o el IPC Ok. de... ¿Entiendes? Y el de Puerto Rico fue el especial. Entonces, eh, cuando empezamos, los temas, es que está pregando como con un país, entonces los temas eran educación y fuerza obrera, infraestructura y energía y gobernanza. Y nos reuníamos regularmente para bregar distintos temas y eso. Y se resolvían cosas, o sea, eran temas que se coordinaba, que se esto, lo otro. Pero al cabo de un año nos dimos cuenta que o se dieron cuenta, porque yo sabía que esto iba de demasiado, estaban el que poco abarca, ¿cómo dice? El que poco abarca, poco, Ay, me no olvido sé. yo de mi refrán, ese es bien, bien, bien popular. El que Sí, mucho aprieta, poco abarca. exacto, bueno, pues al revés. Hubo una decisión de tener menos, o sea, que fuera no tan amplio, porque es muy difícil bregar con tantos temas de una manera que tuviéramos éxito.
Y entonces en base a eso surgió el diálogo económico para darle más definición y más enfoque al grupo, al trabajo del grupo. Y entonces se buscó que hubiera alguien fuera de la Casa Blanca que liderara este esfuerzo, en cuyo caso fue Don Graves, que era el Deputy Secretary de Comercio, que se escogió en parte porque él había bregado con la crisis en Detroit. Cuando Detroit se fue en bancarrota y tenía esta experiencia con este tipo de, de, de tópico, de experiencia urbana o de isla. Y entonces, pero el trabajo que estaba haciendo el Departamento de Comercio incluía toda esta agencia, o sea que el IPC y nosotros estábamos apoyando ese esfuerzo. Okay. Y entonces también apoyábamos no tan solo que conveníamos y organizábamos, sino que es más fácil resolver ataques cuando tienes a la Casa Blanca envuelta en el asunto. O sea que la IPC apoyaba el trabajo que estaba haciendo Comercio y Comercio tenía staff monitoreando los distintos objetivos que tenía el diálogo económico. El diálogo económico tenía 57 objetivos, de los que 52 se cumplieron. Okay. Y como se suponía, o como funcionaba, era que esos objetivos eran objetivos de los que habían acordado el gobierno de Puerto Rico y nosotros, con la idea de que ambos trabajaran conjuntamente en esos objetivos. Y por eso fue que cuando empezamos el diálogo económico, invitamos al gobernador Pierluisi a que viniera a Washington y después fuimos nosotros a Puerto Rico a concretizar muchas de estas cosas. Y entonces, del 22 al 23, el Departamento de Comercio, con todas las agencias y eso, estuvieron trabajando en distintos objetivos. Algunos de estos objetivos tenían más, estaban más autodirigidos que otros. Por ejemplo, dentro de los objetivos que había, estaban muchas de las cosas que se hicieron en el Departamento de Energía, ¿ok? El Departamento de Energía estaba incluido en el diálogo económico, pero obviamente ellos obran independientemente, o sea que había todo tipo de cosas dentro de los objetivos. Pero para darte, si quieres que te dé Algunos ejemplos de, por ejemplo, ¿qué se concretó? Ok, por ejemplo, habían varios, una de las áreas era Investments to Rebuild Infrastructure, Protect Against Climate Change and Improve Resilience, ¿ok? Y pues dentro de eso caía el billón del Fondo de Resiliencia del Departamento de Energía, un billón en inversiones para broadband, internet, todo lo del departamento del US Army Corps of Engineers, que eso fue un logro inmenso y podemos hablar más de eso porque de eso estoy yo muy orgullosa. Estaba también, déjame ver qué tengo por aquí, dinero de la EPA para los brownfields, 1.6 millones para los brownfields en Puerto Rico. Bajo Investments in Human Capital and Workforce Development, tenías mucho dinero para desarrollo de Workforce Development. Por ejemplo, tenías 3 millones del EDA para Workforce Development en Villafrade, ese es nuevo. Tenías 6 millones de EDA para construcción aeroespacial con un grant que se dio a través de Unido One Stop. Tenías WIOA Funds, que son los de los Registered Apprenticeship del Departamento del Trabajo que se dan bajo DDEC, eso tiene 21 millones, eso se trabajó mucho. Y tenía bajo eso también el Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit. O sea que todas esas cosas eran acciones que estaban tomando la agencia, pero se caía bajo la sombrilla del diálogo económico. Tenías, por ejemplo, inversiones para la diversificación de la economía, investments to build a more diversified economy by facilitating innovation, access to capital, and entrepreneurship. Bajo de eso tenía 109 millones al Banco de Desarrollo, el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico para pequeños negocios, para darle tanto equity como préstamos, deuda. Tenías también cuando EDA designó al Puerto Rico Science and Technology Trust como un biotech hub,
que le dan asistencia técnica, le dan partners, le dan funding para desarrollar un Biotech Hub que en Puerto Rico hace un sentido increíble. El Rural Partners Network, que es la red de Rural Network que se creó en Puerto Rico bajo USDA, que es una manera de traer todas las actores en el área de agricultura a comunidades pobres, municipios más pobres y rurales dentro de Puerto Rico. Este es un programa que solo está disponible en 11 sitios, 10 estados y Puerto Rico. Ese programa no es nacional. Sí, O sea que, de un momento, déjame parar un momentito aquí porque yo quiero, ¿verdad? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el crédito por menor dependiente, en ese tipo de temas, fondos federales para energías renovables, pues la gente como que asocia más la administración Biden, ¿verdad? Con ese tipo de proyectos. Pero al principio, cuando usted entró a la posición, una de las metas era precisamente incentivar la fuerza laboral en Puerto Rico y porque para usted eso era un asunto bien crítico para el desarrollo de la isla. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto se logró por parte de la administración Biden en Puerto Rico y a través de qué programas? No, como ya te dije, hubo mucha inversión y que todavía está corriendo en programas de apprenticeship, de workforce training and workforce development, en construcción, aeroespacial, como te dije, y en otras áreas. O sea que en ese sector hubo mucho movimiento, ¿ok? Y gente muy comprometida, no quiero dar nombre aquí por cámara, pero gente en el Departamento del Trabajo Federal muy comprometida con estos programas. Pero vamos, en Puerto Rico hay un problema de mano de obra y siempre hay una preocupación muy grande con la falta de mano de obra en el sector de la construcción, que nos va a afectar a la reconstrucción y fue un tema que le dimos mucha importancia y mucho tiempo y no llegamos a una conclusión. Al sector privado de la construcción en Puerto Rico estaban interesados en crear una visa especial para indocumentados en Puerto Rico que llevan años para que se integraran a la economía formal en el sector de la construcción. Y ellos estimaban, y son sus números, no los míos, que hay 20.000 personas en Puerto Rico que hubiera caído bajo esta categoría. En adición a eso, ellos pensaban que necesitaban 40.000 más para suplir la necesidad. Volvemos a estos números que nos estaban dando. Esa idea se exploró con el gobierno federal, pero dada la sensibilidad y la política radical la que estamos viviendo, no se dio, porque lo encontraban pues que no había un ambiente para dar ese tipo de tratamiento especial para una jurisdicción. No puedo dejar de preguntarle ahora, en este contexto, sobre toda esta intervención ordenada por Trump que impacta a Puerto Rico con migrantes de varias nacionalidades, pero particularmente dominicanos han sido los más afectados. Sí. Y lo tengo que traer aquí porque precisamente muchos de estos migrantes son los que trabajan en campos como la construcción en Puerto Rico. ¿Cómo pudiera este tipo de intervención federal en la isla afectar lo que se ha estado tratando de avanzar en términos de pues, conseguir mano de obra, incentivar la fuerza laboral, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, no sé lo que está pasando en los sitios de construcción en Puerto Rico porque no ha salido en las noticias, pero pienso que tiene que impactar porque muchas de las personas que trabajan en estos trabajos no están documentados. Si están impactando los proyectos grandes o los proyectos chiquitos, eso no te lo puedo decir, porque puede ser que los indocumentados estén trabajando más en proyectos pequeños que en los proyectos grandes, porque los proyectos grandes tienen un montón de requisitos con los que cumplir. Pero volvemos, no te lo puedo decir, pero sí, me imagino que va a tener un impacto, como va a tener un impacto en toda la economía que se supla de ese tipo de mano de obrera. Sí, porque ahora mismo estuve hablando con personas del Colegio de Abogados, ¿verdad? Que
levantaron todo este frente, anunciaron este frente para lidiar con esta situación de las intervenciones, y lo primero que me indican es no, que la gente no está yendo a trabajar a los negocios, que la zona de Río Piedra está desolada porque tienen miedo de lo que pueda pasar. O sea, ¿hasta qué punto este clima de incertidumbre y miedo que se ha generado a raíz de las órdenes de Trump pudieran afectar a largo plazo el crecimiento de Puerto Rico? Pues, no tanto a mediano plazo, digamos, Puerto Rico, si se siguen tomando estas acciones por parte de las Eh, autoridades federales. yo imagino impacta y tiene que impactar porque, o sea, aparte, volvemos, todos los territorios tienen problemas de empleomanía porque Ujú. están aislados y se les hace difícil y algunos tienen visas especiales en el Pacífico, pero son súper complicadas y que es un problema territorial, o sea que sí, tiene que impactar si empiezan, no sé a qué nivel van a hacer esto en Puerto Rico, no estoy clara yo, porque hasta ahora pues hay mucho show y mucha televisión y mucho drama, pero cuando llegamos al número que están reportando en un país del tamaño de la nación americana, pues no son unos números inmensos. Pero sí, crean miedo y al crear miedo, pues causa que la gente no se aparezca a trabajar, que es Ujú. natural. Voy a preguntarle sobre Snap, pero antes quiero... Pero quiero terminar la conversación que me preguntaste, y Sí, así que la parte de la visa, pero entonces lo otro que trabajamos mucho, y ajá. se nos acabó el tiempo, francamente, fue lo que pasó es, las uniones estaban muy interesadas en entrar en ay, PLAs, eh, Private Labor Agreements, Ujú. o Public Labor Agreements, los PLAs, que son este acuerdo entre las uniones y negocios para suplir las uniones suplen la empleomanía y el negocio se encarga de emplearlo y no sé qué. Y, y las uniones tenían mucho interés en hacer eso y estuvimos conversando con el sector de la construcción y llegamos hasta discutir la posibilidad de desarrollar un programa piloto donde los negocios de Puerto Rico no se comprometieran a una relación, como decíamos nosotros, esto era dating, no era un marriage. O sea, un piloto, vamos a decir, de 2 años para que exploraran si este tipo de relación y arreglo les convenía y funcionaba para ambos lados y en base a eso podían decir si podían proseguir o simplemente no. O sea que llegamos hasta ese punto a explorar si había esa posibilidad de hacer un PLA piloto con la industria de construcción en Puerto Rico. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. O sea que realmente fue una cosa que le dimos mucha atención, pero no fue algo donde pues, obtuvimos los resultados que tal vez todos hubiéramos querido. Y a su juicio, si se quiere seguir en esa dirección, ¿verdad? De incentivar la mano de obra y demás, ¿qué podría hacer la administración que está entrando? O sea, la administración Trump en esa dirección para Puerto Rico. Eh, en cuanto de dónde suplirlo, yo creo que Fuerza laboral y francamente, mano de obra. Ajá. francamente, incluso la industria privada tiene programas de entrenamiento, programas de entrenamiento, Ujú. este, y también me parece programas como el Earned Income Tax Credit, que da crédito para personas de ciertos ingresos por trabajar y que incentiviza a la persona a salir de la economía informal a la economía formal. O sea, que ese tipo de incentivo eh, puede ayudar. Pero así como una bala mágica, no la tengo, desafortunadamente. Y el crédito tributario por hijo, hay ¿No? sectores, ¿verdad?, Ujú. que Child tax estuvieron credit. insistiendo, ¿verdad?, que deberían extender permanentemente el crédito tributario por hijo. ¿Cuánto esto ayudaría a raíz de lo que ya se hizo bajo Biden, ¿no?, con la ley ARPA? ¿Cómo esto ayudaría a mejorar el panorama para la familia en Puerto Rico, la pobreza, etcétera? Bueno, ayudaría un montón. No tengo números específicos para el Child Tax Credit, pero en ese primer año que se dio entre el Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit, que en aquel entonces estaba expandido porque era más, la cantidad era más grande, la que se le estaba otorgando a la familia, se estimó que fue un reembolso tributario de $1 billón para Puerto Rico. Eso quiere decir dinero que las mamás pueden, los papás pueden meter en su cartera para cosas de la escuela, comida, transportación, babysitting, o sea, facilita criar los hijos porque
No podemos tener una política pro familia cuando no estamos dispuestos a apoyar a nuestra familia. Más de 500,000 de niños se beneficiaron de estos programas y hay estudios de que ha ayudado a reducir enormemente la pobreza. Primeramente el Instituto de Desarrollo de la Juventud, es un tema que han estudiado mucho. Y Espacio Abierto ha estudiado mucho el tema del Earned Income Tax Credit, cada uno en ese, y tienen mucha data de esa, de esos temas, y también y hay otras organizaciones. SNAP, ¿usted ve alguna probabilidad de que en efecto, porque se le ha dado mucho enfoque a ese tema, ¿no? Varios sectores lo han traído a colación y ya hay varias coaliciones también ahí corriendo al mismo tiempo, pero ahora inició otro congreso y está como incierto el futuro de cualquier legislación que incluya SNAP para Puerto Rico. ¿Usted ve probable que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en el Congreso a los fines de lograr esa transición? El SNAP, me estoy sonriendo porque el SNAP es la gente se está haciendo un bollo por nada. Perdón la expresión, porque es como que, it's not that hard. Nosotros necesitamos una transición, ¿ok? O sea que lo que la gente tiene que entender es que esto no es, tú firmas el papel de la transición de NAP a SNAP y mañana estamos ahí. No, hay un proceso de transición. Y lo que estamos pidiendo ahora es que se apruebe y se autorice ese proceso de transición y los fondos para esa transición, que no es lo mismo que pagar SNAP. Y esa transición puede tomar hasta 10 años, porque el andamiaje para correr los programas de SNAP es complicado. El gobierno de Puerto Rico anterior, del gobernador Pierluisi y el USDA federal, ya empezaron a trabajar la transición y han estado envueltos en eso. Todo lo que se necesita es una autorización para la transición. ¿Y por qué queremos esa autorización? Porque queremos el compromiso. Porque no podemos decir, como alguien sugirió del Partido Republicano, que hagamos la transición y que cuando la terminemos, entonces decidimos. Porque es crear, o sea, un andamiaje muy complicado y necesitamos un compromiso de que cuando eso pase, vamos a estar listos para, si está todo, porque en esos 10 años pueden pasar varias cosas, tal vez se decide que se hace de otra manera, no sé qué de esto, pero lo que necesitamos es esa transición. Entonces cuando la gente dice, ay, que es tan difícil, no es tan difícil, autoriza una transición. Los fondos que se necesitan para esa transición no es una cosa billonaria. Te puedo decir el número, pero no es una cosa excesiva. Autoricen la transición y una vez esté autorizada, ahí se decide si vamos o no vamos, pero no, o sea, que no lo veo como ser una cosa tan difícil, pero lo están haciendo difícil porque a veces a la gente le conviene complicar las cosas. Usted dice a la gente le conviene, ¿es a los republicanos? ¿A quiénes exactamente? Ay, No, porque los que están poniendo reserva principalmente son los republicanos en el Congreso. Entonces me llama la atención porque, por ejemplo, hay un plan. Sí. not necessarily, ¿ok? Y no voy a decir más. Ok, ok, ok. Pero No entonces, necesariamente. pero entonces, No voy a decir más porque no quiero apuntar, pero ok. O sea que no es nada más, también hay demócratas que simplemente no están en esa línea, lo que esto me dice. la administración Biden está, obviamente no es la administración para la que trabajé yo, están, que apoyaban, que se apoyaba, Sí. pero el Congreso es grande. Ujú. Pero ese argumento de que no, que podemos convencer, por ejemplo, a los republicanos, explicándole lo que sería el efecto en cadena en sus estados con la compra de productos, ese tipo de argumento, ¿cuánto peso pudiera tener en esta discusión de cara, ¿verdad? Una posible evaluación adicional ahora que estamos ya a punto de marzo. Sí, yo creo que o sea, ese es un punto que hay que saber a relucir, que esto para ciertos estados les va a convenir más. O sea, Mm. de hecho, me parece que ahora cuando tuvimos el fiasco de Colombia, se habló mucho de las cosas que Colombia exportaba a Estados Unidos, pero no se habló mucho de las cosas que Estados Unidos exporta a Colombia. O sea, que es de lado y lado. Sí, yo creo que es un argumento buenísimo. Mm.
para incentivizar a otros estados. Pero volvemos, esto no es difícil, estamos pidiendo una transición. Ujú. La transición, que se autorice una transición, que se den los fondos para transición, y cuando lleguemos al final de, de esa etapa, pues bregamos. Finalmente, Trump dejó sin efecto, ¿verdad? La administración Trump, el memo que había emitido el lunes referente a la retención de fondos, que son, ¿cuánto? 3 billones aproximadamente lo que se mencionaba en ese memo. ¿Qué usted cree que pesó en la decisión de la administración de un momento a otro ese virazón? Este es el último, porque volvemos, esto cada vez cambia por hora. Estamos hablando del último que Sí, rescindieron. sí, El sí, el que rescindieron. Ujú. Eh, yo creo que la administración está tratando de ver dónde está la resistencia. Y dónde está la resistencia a la adquisición de poderes adicionales. En Estados Unidos tenemos una división de poderes, están las Cortes, está el Congreso y está el Ejecutivo. El Congreso tiene este control sobre lo que se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta y todo eso. Y hay leyes que protegen, o no que protegen, que permiten que esto no pase. Yo creo que estamos, pues, francamente, explorando qué es lo posible en cuanto a tomar autoridad sobre el gasto de los fondos, que es una autoridad del Congreso, con la intención de que tarde o temprano esto va a llegar a una corte, que se va a debatir, y en esa corte tal vez ganan o tal vez pierden. Y entonces yo creo que esa es parte de la estrategia. Ha habido mucho hablar del Empowerment Control Act, que es lo que no permite que uno rehúse a gastar ciertos fondos. Hay otra cosa que se llama la Anti-Deficiency Act, que es lo opuesto. Entonces son básicas leyes que le dan al Congreso el poder de decir lo que se gasta y lo que no se gasta. Y pues si se cuestionan esas autoridades, pueden llegar estos casos a la Corte. Y yo creo que eso es parte de la estrategia. La otra parte de la estrategia es confundir. O sea, la Ujú. gente no sabe para dónde disparar porque es todos los días algo nuevo. Y cuando la gente confunde, pues pueden pasar otras cosas que la gente ni se da cuenta. Por ejemplo, eh, votaron a 17 Inspector Generals una noche. Sino que a la prensa nadie se entera. O sea, eso fue como una cosa de noche rarísima. Los Inspector Generals están puestos ahí para vigilar independientemente el gasto de los fondos federales, que son fondos que nosotros pagamos por nuestros impuestos. O sea que yo creo que es parte de una estrategia de ver hasta dónde pueden llegar con sus poderes y parte de una estrategia de confundir. Y francamente, como persona que ha sido eh, eh, trabajadora federal, tanto como de carrera, como una asignación política como la que tuve recientemente, tengo yo un gran respeto por los trabajadores federal, su conocimiento, su compromiso, su experiencia y el valor que eso le ofrece al país. Ujú. Yo tengo que aclarar que la razón por la que yo vine a Estados Unidos a trabajar fue porque yo quería trabajar en el gobierno y yo sabía que en Estados Unidos yo podía trabajar sin presiones políticas, hacer el mejor trabajo posible para el bienestar del público en general y no de un partido o de unos intereses. Y me hace gracia no me hace gracia, me da pena que estén tratando de destruir algo que yo valoro tanto, porque creo que es esencial para la gobernanza de un país exitoso. Ujú. Así que de todas las cosas que están pasando, esa es de las que más me preocupa, porque sin un gobierno federal fuerte e imparcial, eh, no podemos progresar, no podemos dar servicio, no podemos hacer para lo que le pagan un empleado federal. O sea, yo iba todos los días a mi trabajo a servir a la gente y cuando más placer más daba era cuando te arreglaba un problema. Ujú. Ese es el trabajo del trabajador federal. Ujú. Así que eso,
posiblemente las cosas más trágicas. Y ¿Usted con más entiende que en recursos. efecto Trump y la administración Trump, perdón, quieren desmantelar la mayoría de lo que dejó la administración Biden? Porque por ahí es que ha ido el análisis de muchos. Eh, sí, porque piensan que tienen un compromiso, como ellos vendieron que, pues, que esta administración es buena para el pueblo americano, pues quieren probar pues, que ese es el compromiso. Pero es un poquito, se tienen que cortar el dedo, pero como lo hacen las cosas como lo hacen, se cortan el brazo y después se quedan, pero ¿y cómo nos cortamos el brazo? Que estamos viendo que está pasando over and over con estos memos que hacen una cosa y después se tienen que echar para atrás porque no hace sentido porque es que lo mismo con las personas que dejaron salir de enero 6 tuvieron discusión interna a quién dejamos salir, qué criterio usamos, qué es cómo lo hacemos, no sé qué, el presidente dijo, no, déjelo salir a todos. Y así han hecho con estos memos, en vez de pensar qué impacto tiene, o sea, vamos a pedir esta información y después decidimos, no, vamos a parar los fondos y después decidimos. Y entonces ahí se arma todo el mundo y dice, ah, bueno, pues vamos a dejar que los, o sea, es como que no tienen eh, o paciencia o conocimiento o indiferencia al impacto que tienen estas acciones. Bueno, Gretchen Sierra Zorita, exdirectora de la Oficina de los Territorios, de Puerto Rico y los Territorios, digo Puerto Rico porque ¿verdad? Mi especialidad es Puerto Rico. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por contestar todas mis preguntas. Le deseamos lo mejor en la nueva etapa. ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Qué planes tiene para finalizar? Pues todavía estoy contemplando porque llevamos más que 2 semanas, aunque Ajá. parece casi 2 meses, pero eh, me gustaría seguir dirigiendo atención y recursos a los territorios. Me parece que es un tema para mí fascinante y un tema que necesita aliados. Y es un placer y un honor y un privilegio ser aliada de los territorios. Y espero seguir haciéndolo con quien quiera venir a ayudar, sea del partido que sea, estamos dispuestas. Muchas gracias, Sierra Zorita.